Significado de la película Autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 30.01. 2021 actualizado 07.12. 2022 el anime, Death Notebook, fut creado entre 2006 y 2008, basándose en el manga homónimo del escritor y guionista Tsugumi Obai. El ilustrador Takeshi Obata. El título del original est Dessus no, tout, y en su traduction al ruso significa Nota del ángel de la muerte. Si te gusta este título tanto como a nosotros, aquí tiene una selección de animes similares. Quizá encuentre un anime que haga latir tu corazón más a menudo. Anime y manga. Los críticos dan una característica de la série, sobre como el dio de la muerte se aburrió. Así es, porque los autores siguen claramente el concepto de Mantaga con el mundo de los Shinigami y las reglas del cuaderno. Al mismo tiempo, todo el mundo observa que en la adaptación para la pantalla hay deviación significativa de la estructura argumental. Prescrita en los 12 tankobon básico, 4 volúmenes. Se omit un numéro important de mensage del manga, se añaden nuevo episodio y no se muestran los acontecimientos del epílogo. La mayoría de las preguntas surgen debido a la variación del final, que describe el desenlace del enfrentamiento entre dos fuertes. Personalidad, el propietario del cuaderno de la muerte, Kira, del Angle Killer, y el detective que investiga su caso, que ocultaba. Su identidad bajo el pseudónimo el. El anime Death Notebook consta de 37 episodios. Los primeros 25 episodios incluyen parte del manga, hasta el capítulo 59, que termina con la victoria del insidioso villano Yagami. Light, Kira, y la muerte del brillante investigador a Lolight, el. Misa, a quien mucho recuerdan como una chica dulce que quería de verdad a Light, también aparece en este arco. En los dramáticos acontecimientos de los episodios 26 a 37, capítulo 60 a 108 del manga, los sucesores del detective muerto, malo, Michael. Cal, Inya, et Nate River, se enfrentant à la astuta Kira. Siguiendo a Al, adoptant los alias de letra MIN. Breve synopsis de la trama. Los estudiantes se disputant el derecho a ser los herederos de la fama de su maestro, por ello que utilisant différentes méthodes para desenmascarar a Yagami Light. El justiciero N, de sangre fría y con criterio, se ciñe a la ley. Con la ayuda de los mejores agentes de la CIA y el FBI, crea una organización independiente llamada Special Provision for Kira, SPK. El imprudente e impulsivo mais indiscriminado en los métodos de lucha contra el crimen, trabaja para obtener resultado y está dispuesto a cooperar incluso con la mafia para desenmascarar a un maníaco homicida. En el episodio 36, el intelectual y Sablo Todo, malo ayuda a desentrañar la marana de misterio con el falso cuaderno de la muerte. Pero mur porque durante el secuestro de Kiyomi Tokada su nombre aparece escrito en una hoja arrancada del verdadero cuaderno. En el episodio 37, la superprofesional Nia consigue enfrentarse cara a cara con Yagami Light y él lo mata en un tiroteo. Al final, Nia y Malo consiguen resolver el caso de Kira y desenmascarar al autor del asesinato en masa de Yagami Light. Al Lolight, él, derrota póstumamente al enemigo, destruyéndolo a través de su sucesor MIN. Final y final alternativo. En el final del anime Cuaderno de Muerte, el heredero del talento de él no reveló la identidad de Kira al público, respetándolo como un oponente peligroso e inteligente en una compleja y larga lucha. En 2007 y 2009 se publicaron dos secuelas de Death Note. Se trata de versiones especiales que contienen recopilación de series de anime seleccionada. El título de la versión del director Araki Tetsuro est bastante apropiado, Final Exodus. El episodio, de 2 horas de duración, vuelve va contar casi 2/3 del anime y presenta un final alternativo de la série. Los acontecimientos que insinuan que Yagami Light se convertirá en el dio de la muerte en el mundo de los Shinigami se narran a través de los ojos de Ryuk. En cuanto a las secuelas del manga, se publicaron como capítulo episódico independiente y cuentan las historias de los nuevos propietarios de Death Note. La secuela oficial de Post-Series One Shot est Death Note. Début de la historia, 2008.
do ano depu, nia investiga un nuevo caso relacionado con Sekira, Shep Kira. El imitador del asesino original fut apodado, Shep Kira, porque no mataba a criminal, sino a anciano indefenso que él mismo le pedían que murira. Esta vez, la diosa de la muerte, Meadra, quiso divertirse en el mundo humano. Lanzó el cuaderno como el Shinigami Ryukyu y decidió ver que pasaba. Monobloc especial para el manga, New One Shot Manga, 2019. Los acontecimientos se desarrollan 10 años después de la desaparición de Yagami Light. Ryuk del mundo Shinigami regresa a los humanos. El demonio hambriento de Manzana elige al nuevo dueño de Death Note. Pero en una sociedad diferente, los humanos tienen una actitud y un comportamiento distinto. Minora Tanaka no quiere matar a aquello cuya mena especificará en la Death Note. Va a venderla al mejor postor. La icónica historia de DN continúa. Con esto concluye nuestro desglose del final del icónico anime Death Note POC. Si tú, como nosotros, ya has repasado este título 300 veces, en esta selección de los mejores animes puede que encuentre un proyecto interesante para ti. Y en ello estamos. Así que tenga un cielo en paz sobre tu cabeza y hasta pronto. Admin.